Señor presidente del tribunal, doctor Ortegón, un saludo muy especial a la señora presidenta del Consejo de Estado, a los señores magistrados del Tribunal de Cundinamarca, a los señores jueces de la jurisdicción de Cundinamarca y del Amazonas. Un saludo también muy especial a la señora alcaldesa, al señor gobernador, al señor personero y a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Bueno, señor presidente, a mí quiero iniciar contestando la pregunta, recogiendo algunos de los elementos que se han enunciado en esta mañana. Muy importante poder conocer las cifras que usted nos ha presentado. Han tramitado cerca de 10.000 actuaciones en materia de lo contencioso administrativo, cerca de 6.000 acciones constitucionales, y me llamó mucho la atención la cifra de los 1.583 controles inmediatos de legalidad sobre los cuales el tribunal tuvo oportunidad de tener conocimiento. Este es un tema que quiero resaltar porque, de acuerdo a lo que se ha dicho hoy acá en la respuesta a esta pregunta en el panel, me queda claro que en el momento histórico que estamos viviendo, por el que estamos atravesando, no tiene precedentes históricos frente a la armonización que se tiene que tener en toda la institucionalidad. La alcaldesa hacía referencia a nuestro Estado Social de Derecho, y nada más complejo en este momento que el ejercicio del servicio público desde nuestras competencias para poder enfrentar una situación que no habíamos vivido y para la cual no estábamos preparados. Decisiones complejas, que no por el hecho de que se presentan nos hayan llevado a dejar de seguir realizando el cumplimiento de nuestras funciones tradicionales que se dan en materia de normalidad, por decirlo de alguna manera. Y esto me lleva también a hacer algunas reflexiones en torno al uso de todas estas medidas que desde nuestras entidades hemos tenido que adoptar. Un tema que necesariamente en algunas de estas afectan algunos derechos. Y de ahí la relevancia de que bajo esa estructura y bajo esa arquitectura constitucional se haya diseñado este control que lleva a que las actuaciones administrativas bajo estas circunstancias especiales tengan una restricción en cuanto a ese análisis. Eso me parece que es muy importante, y haciendo un recorrido histórico, una de las grandes dificultades que tuvimos con la Constitución del 86 está relacionada con el artículo 121, que era el famoso estado de sitio que se utilizó de manera desbordada y nunca tuvo ese límite, que hoy, gracias a ese replanteamiento, pues esta figura ha funcionado, en mi criterio, de una manera mucho más controlada y ha llevado a que los servidores públicos, aquellos que tenemos una relación especial de sujeción, pues tengamos que hacer una ponderación en este uso de estas medidas. De ahí que es muy satisfactorio poder escuchar hoy que todas estas medidas que hemos adoptado bajo la figura de estos decretos excepcionales se estén ajustando a la Constitución, al decreto de la declaratoria del estado de excepción, y
que se enmarque dentro de ese uso especial de facultades en la función administrativa y que sean de carácter general. Escucharlo, señor presidente, cómo nos narra, cómo se definieron esos criterios para abordar el conocimiento de estos controles inmediatos de legalidad, pues nos lleva también a concluir que para todos fue un proceso de aprendizaje, que hubo muchos de estos que se pusieron a consideración del tribunal que no cumplían con estos criterios, y vemos que de esos 1.500, cerca de 980, ustedes dicen, no abocamos, o en los que iban mixtos, se conoce parcialmente de uno y no del otro. Esto sería como un primer punto para ponerlo a consideración aquí del panel. Y un segundo punto al que quiero hacer referencia es que no se dejó de avanzar en lo otro. Por eso hacía la referencia a la importancia de las cifras que nos había manifestado inicialmente. Y nosotros haciendo una revisión como Contraloría de Bogotá de estas actuaciones en lo contencioso administrativo, encontramos que hay cerca de 20 decisiones, 9 de estas en primera instancia y 11 en segunda instancia. Y aquí me voy a permitir hacer referencia a una en la cual participaron el doctor Ceballos, el doctor Garzón y el doctor Sarmiento en un proceso de reparación directa por un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría de Bogotá. 5 funcionarios de una entidad de la administración distrital fueron investigados en un proceso de responsabilidad fiscal en el cual uno de ellos interpone la reparación directa, la cual básicamente gira en torno a 2 temas. El primero, una mora administrativa, siendo que la Contraloría de Bogotá se había demorado 9 años para tomar una decisión en su proceso de responsabilidad fiscal. Y un segundo tema que dejó planteado estaba relacionado con el uso de la facultad constitucional que hizo la Contraloría de Bogotá en su momento, relacionado con la suspensión por verdad sabida y buena fe guardada. El tribunal pues hace todo su análisis en torno a estos 2 temas. El primero gira en torno al tema de la mora administrativa, en el cual concluye que este proceso tiene una duración cercana a los 4 años y 1 mes, en el cual se surtieron todas las actuaciones procesales. O sea, la conclusión a la que se llega es que por la complejidad de la investigación, por el número de sujetos, y era un tema relacionado con un fraude a pensiones, es un tema del año 2004, pues la Contraloría fue rigurosa en el agotamiento de estos rituales y finalmente llegó a la decisión con la que se concluyó. Y para esto, pues además de hacer todo el análisis de la mora administrativa, también hace un análisis con respecto a la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal. Lo primero que debe quedar claro o que manifiesta la decisión del tribunal es que este es un proceso de carácter resarcitorio y ahí establece unos criterios en los cuales le contesta a la demandante las razones por las cuales llega a la decisión final. El primero de ellos es que el proceso de responsabilidad fiscal pues tiene un fundamento constitucional que está consagrado en el artículo 268. Son las funciones que tiene establecidas constitucionalmente el señor Contralor General de la República, que mediante el numeral 6 del artículo 272 se extienden a los contralores territoriales. Entonces, lo primero es que se podía adelantar desde la órbita constitucional esta actuación en materia de responsabilidad fiscal. Lo segundo que deja claro el tribunal es que
el inicio de todo proceso de responsabilidad fiscal no necesariamente genera un daño a quien se investiga. El tercer criterio es que dentro de esas relaciones especiales de sujeciones, dentro de ese marco del principio fundamental de la responsabilidad del artículo 6º constitucional, pues los servidores públicos tenemos que someternos a estas actuaciones de los órganos de control de acuerdo a la estructura que se tiene constitucionalmente. Y finalmente, utiliza un cuarto criterio que me gustó mucho, señor presidente, y es el que llega a la conclusión en el cual se hizo un uso ponderado de la función fiscal para adelantar esta actuación. Entonces, esta es una decisión, pues en este primer componente en relación con la mora administrativa, que se fundamenta de esta manera y pues es de mucha utilidad, inicialmente para la Contraloría de Bogotá, quien está demandado, pero también creo que es una sustentación, una consideración y una fundamentación que sirve para el ejercicio del control fiscal en Colombia. Y el segundo aspecto que está relacionado en esta decisión está contemplado frente al uso que se hizo en su momento en la suspensión bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada. Aquí básicamente también se concluye que dentro de las potestades que tenía la Contraloría de Bogotá podía hacer uso de esta figura. Es una figura que estuvo decretada entre el año 2004 y el año 2007, pero a la fecha en la cual se presenta la demanda, el 2015, no se había levantado. Aquí se hace todo un análisis del material probatorio, se encuentra que la funcionaria renunció en el año 2005, que en el año 2007 fue sancionada disciplinariamente con destitución e inhabilidad por 10 años, entonces el levantamiento pues ya tenía pérdida de fuerza ejecutoria porque no tenía sentido pues que si se levanta o no se levantaba frente a la efectividad y básicamente pues también consideró que se había hecho un uso ponderado de esta medida y en ese sentido, señor presidente, esta fue una de las decisiones que analizamos frente a lo que trabajó el tribunal en la vigencia 2020. Muchas gracias, señor Contralor. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.